Vamos a compañeras Leticia Calderón, Edurne Uriarte, perdón, que ahora sí nos colgamos como nunca, pero es un caso que llevamos durante muchos años y que también nos tocó pues golpeteos muy duros en ese sentido, que nos obligó en algún momento a escribir una carta abierta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Edurne Uriarte Santillán y Leticia Calderón, muy buenos días, feliz año 2024, compañeras. Muy buen día, feliz año. Feliz año para todos. Ya lo habíamos dicho desde el año pasado, de que deseábamos buenos deseos para el 24, pero no sobra reiterarlo. Gracias. Hola, buenos días, Edurne, y buenos días, Leti. Otra vez muchas felicidades y que sea un muy buen año 2024 para ambas. Ya se los habíamos dicho, pero otra vez. Para todos. Así es, nuestra querida Ingrucha anda todavía de viaje y le tocó precisamente que ande en vuelo trasladándose de la Patagonia al Río Bravo. Ya veremos, es una broma, es un decir. Pero bueno, sí estará de regreso con nosotros la siguiente semana. Le avisamos también que en este espacio de Momentum, pues en las mesas, como usted se habrá enterado el jueves pasado, pues nuestra queridísima Luisa Cantú, pues se despidió de este espacio, de las mesas de los martes y de todas las mesas donde participa, sin embargo, en pie de página, aquí en Momentum, porque pues se va a concentrar en el canal 14, que le dieron pues ya más oportunidades ahí, así que pues ya los tiempos y esto de ser pues madre y de dos criaturas, pues bueno, no está fácil, y más que una tiene pocos meses de nacida, así que bueno, Luisa Cantú no está. Y hablamos con Marta Olivia López y le propusimos si podíamos pasarla a la mesa de las periodistas en los jueves. Ella aceptó y le agradecemos que haya estado en esta mesa y que siga con nosotros ahora en la mesa de los jueves con Daniela Pastrana y con Jessica Cermeño. Bueno, hecho ya esta explicación, pues si les parece, compañeras, y antes nada más de entrar en materia, me gustaría si tienen algún comentario también que hacer, más allá de que no lo tenemos programado, de esto que ha estado pasando con San Juana Martínez y el caso de ahí de Notimex, que parece que la exdirectora de Notimex está fuera de control. Ahora, Edurne Uriarte Santillán, si tienes alguna opinión al respecto. Pues lo primero, buenos días, feliz año. Yo la verdad que sí me súper desconecté, me ha tomado tiempo volverme a poner al día en las noticias y demás. Entonces, después de un merecido un par de semanas de pues un poco de descanso y de reflexión sobre la vida laboral, profesional, personal y demás, y lo que viene para el 24, pues aquí estamos con todo, ¿no? Yo lo que creo es que, digo, por un lado veo muy bien que a las personas que estaban en la huelga se les liquide correctamente, pero me parece que todos los escenarios, pues son malos, ¿no? O sea, creo que a mí me parece terrible que desaparezca Notimex, me parece terrible que San Juana, pues prácticamente se va impune de todo el mal manejo de la situación. Y lo único es pues felicitar y apoyar y respaldar a todos los trabajadores, porque no es fácil. Yo supongo que no debió ser fácil tampoco estar dentro de la agencia con San Juana y las realidades que cada persona en su trabajo tiene y sus propias necesidades ya en lo personal, y también los que están afuera en la huelga, que se la rifaron todos estos años, ¿no? Es increíble que a mí no se me olvida que San Juana nos prometió la BBC mexicana y lo que hizo fue cerrar Notimex. En eso acabó esto. Entonces, bueno, pues eso, y mis mejores deseos para todos. Muchísimas gracias, Edurne. Leti, ¿tú quieres comentar algo sobre este tema? Bueno, me gusta mucho lo que dice Edu, y simplemente decir que cualquier trabajo, cualquier pérdida de un trabajo es una tragedia, porque al final de cuentas atrás hay alguien, un profesional de su campo, de su área,
y que bueno, es una cuestión muy, muy trágica, pero bueno, hemos visto este proceso. Yo no yo lo sigo más por ustedes, pero eso es lo que diría en términos pues también de lo que se sabe de la conclusión de este episodio tan terrible, porque al final pues sí, nos deja sin una institución que estaba ahí, que en todo caso había que darle un giro importante, pero no ocurrió, ¿no? Ya, pues gracias, mi querida Marta Olivia. Perdón, Marta Olivia, es que estoy leyendo aquí mensajes, sí. La estás convocando, la estás La convocando. estoy convocando, así es, Leticia. Muchas gracias. Pues Edurne, pues más allá de que estás desencanchada y apenas ahí estás otra vez agarrando el ritmo, el timing, pues bueno, ¿qué decir del caso de Ernestina Godoy? Que bueno, era crónica, esta conjura estaba ya anunciada por la oposición, finalmente se concretó y ahorita estamos leyendo precisamente en algunos medios que ya Claudia Sheinbaum le está ofreciendo que se registre como senadora para participar como candidata a una senaduría. Y aquí hablamos de senaduría con S, no con C. ¿Qué decía al respecto, mi querida Edurne? Sí, pues es un caso interesante porque para empezar el año, porque nos va a conectar con varios elementos de la vida política y de todo lo que tenemos para estos próximos meses, que es todo el proceso electoral, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que ya la estén invitando a la senaduría, pues ya es el principio de toda esta conexión, ¿no? Y la otra cosa que quería decir también es que cumplo un año con ustedes y empecé con ustedes a principios de enero del año pasado y pues quería nada más agradecerlo y decir que he sido muy feliz y que he aprendido mucho en todo este año y que no dudo que así va a ser el siguiente. Y justo el primer tema que me tocó abordar hace un año fue el de Sandra Cuevas, ¿no? Entonces también de alguna manera vamos a estar viendo temas relacionados con la ultraderecha y dónde está Sandra Cuevas con su carro ese extraño que se consiguió para su famosa, ¿cómo se llama esta diamante? Su operación diamante. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que quería decir, ¿no? Y en el caso de esta Ernestina Godoy, bueno, es bien interesante ese fenómeno y todo lo que nos va a conectar, ¿no? Primero lo que tiene que ver con ella y lo controvertido que es su posición pues política, digamos, porque lo primero que creo que debemos dimensionar es que la discusión en la que estamos no es más que política. O sea, no estamos hablando de una situación de mal o buen manejo de sus funciones, no estamos hablando de cuestiones operativas, técnicas, de la operación de la fiscalía, que tantos recursos recibió, no. Estamos hablando de una situación política donde a la fiscal se le coloca en una posición controvertida, ¿no? Por un lado, algunos la acusan de ser una fiscal carnal porque va por el cártel inmobiliario, pero no atiende otras mafias que están más relacionadas con Morena, lo que fue el anterior PRD, y al mismo tiempo, pues todo lo que logró, pues es muy eficiente, ¿no? O sea, sí, finalmente logró llevar el cártel inmobiliario del PRI y del PAN, que se ha gestado en estos, pues al menos 6 años y más que más, previos al gobierno de Claudia Sheinbaum, y todo este entramado que fue pues que el cártel inmobiliario finalmente lo que representa es una red de relaciones económicas y políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyó todo eso en nuestra ciudad de izquierda? Creo que esa es una de las reflexiones con las que nos deberíamos quedar, y para el siguiente gobierno, que esperemos que sea el de Clara Brugada, pues pensar cómo se rompen estas estructuras y cómo se pueden construir nuevos vínculos pues, con el poder económico, ¿no? Y el poder político. Eso por un lado. Por otro, pues que efectivamente no parece ser un gran triunfo para la izquierda, para la derecha, para la oposición, el PRI y el PAN, porque efectivamente, ¿no? Y ya lo decían ayer en varios medios, pues a la fiscal queda bien posicionada. Yo creo que hizo un muy buen trabajo. Por ejemplo, yo sí creo que es de las
que nos da unos resultados muy positivos en la Ciudad de México, y yo le tengo mucho respeto en ese sentido, ¿no? Y sí creo que por su labor, pues va a tener varias ofertas, y va a ser interesante ver dónde se colocan este tipo de figuras. Y ella no es la única que se está acomodando, ¿no? Se están colocando varias figuras en esta posición, en este cambio político, y es ahí donde quiero colocar también un poco a la fiscalía, porque creo que es un frente más de todo no sé hasta qué punto es parte de este golpe blando, y de este uso del poder jurídico, en contra de estos gobiernos de izquierda o de renovación política, ¿no? Porque por un lado tenemos a la Suprema Corte, ahora tenemos el caso de esta fiscalía que, como decía Marta Olivia también en otras, y le mandamos saludos, yo no quería que se fuera de esta mesa, pero pues también hay otras fiscalías en el país que están en estos conflictos políticos, y también en un momento donde el propio INE y el tribunal están en una batalla. Entonces creo que es interesante dimensionarlo como parte de esta batalla con el poder jurídico, ¿no? Esos serían los primeros elementos que colocaría. Muchas gracias, Edurne. Y qué rápido se pasó un año. Yo no tenía en cuenta eso. Yo de las fechas luego soy malísima. No, no, no. Pero bueno, gracias que nos recordaste y muchas felicidades, Edurne, por este año. Leti, pues esto que decía ayer el abogado aquí, David Peña, decía esto más que político, ya es una venganza. ¿No? Una venganza. Y el día de hoy el presidente, yo dije, vio al abogado David Peña, exactamente utilizó la misma palabra. Lo que ha ocurrido el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México, dice el presidente, es una venganza, ¿no? Por lo del cártel inmobiliario y por otras situaciones, pues muy complicadas, como el caso de Gutiérrez también, ¿no? El ex rey de la basura aquí en la Ciudad de México, todo este trata y bueno, pues una situación delicadísima, todo el abuso sexual que hacía desde ese puesto de poder de las personas que contrataba. Y bueno, eso es algo que hay que reflexionar, esta venganza, ya no una decisión política, sino una venganza. Y el fin de semana, también lo comentábamos ayer, Leti, ¿cuál sería tu valoración? Pues vimos en este contexto cómo se publica y cómo se hace público esta supuesto plagio de partes de la tesis de licenciatura de Ernestina Godoy, y decimos por qué este fin de semana es cuando se hace pública este supuesto plagio. Leti, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? Gracias, Violeta. Pues mira, yo le quiero dar una apretadita al tema, en el sentido de que, digo, pues a mí me es todo de que si el plagio o no de la tesis, una tesis de hace 30 años, pues realmente lo que tendrían que hacer es ponerse a revisar absolutamente todas las tesis y empiecen por el Poder Judicial, porque la verdad es que me parece un recurso muy barato lo que está ocurriendo, y lo único es que ha puesto a la UNAM en una situación donde el golpeteo contra la UNAM a mí también me preocupa mucho, porque pues es evidente que ese es el tipo de cosas que pues están usando políticamente. Entonces yo lo pongo en ese cajón. Fíjate que yo le quiero dar la apretadita por este lado, porque se ha hablado mucho de que parte de digamos, lo exitoso y lo que admiramos mucho, y yo lo respeto mucho, y ahora voy a decir también por qué, de parte de la Fiscalía, tiene que ver con que atendieron el tema del cartel inmobiliario y le dieron un giro, pues realmente es impresionante. Y vimos a Christian Bond tratando de cruzar la frontera, y algunos decían disfrazado como migrante. Bueno, pues más bien lo que pasa es que como no se vistió bien, lo descubrieron, ¿verdad? Pero el punto aquí es que estamos frente a una cuestión realmente criminal y además probada. Pero la parte donde yo quiero llamar la atención es que se dice que a partir del accidente este terrible que hubo de una lavadora que explotó el gas y que ahí se descubrió la trama. A ver, perdón, yo soy muy crítica de esto, porque en el 2017 hubo un terremoto terrible en esta ciudad, hubo personas fallecidas, hubo gente que estuvo acampando afuera de sus edificios, y hubo un fondo, un recurso que se destinó para apoyar a las víctimas de esta tragedia, a las víctimas directas, porque al final víctimas somos todos. Pero el asunto es que, y a sabiendas de que ese fondo tuvo un desvío reconocido y además criticado abiertamente, yo recuerdo ahí muy bien al ahora candidato Cravioto hablando fuerte del tema, y hubo todo un proceso también de reconstrucción ya en este sexenio. Bueno,
Esto fue en 2017, que estaba en el poder justamente Cristian Bon, aquí en la alcaldía Benito Juárez, la que yo conozco bien, ahí les va. Pero entonces, esta gente, y en ese momento parte de este grupo que desvió el recurso, estaba Jorge Romero, que hoy es el presidente del PAN en la Ciudad de México, ¿no? Y que aspira a ser el coordinador nacional. Y entonces, lo que tenemos aquí es que la fiscalía, en la presencia de Ernestina Godoy, pues realmente empezó a actuar varios años después. Es decir, no atendieron un tema que estaba ahí caliente y claro, a lo mejor como Al Capone, ¿no? Te agarran por la parte en la que de repente se desboca todo. Pero la realidad es que los vecinos estamos peleando con este tema desde hace más de una década. Y hemos dado no solo voz, testimonio, ejemplos. Y el otro día yo oía a Santiago Taboada en una entrevista y él decía que no, pasándose la bolita, porque esto también fue muy interesante verlo. Fíjense lo que voy a decir. Cuando fue justo la disputa entre Jorge Romero y Leti Varela, que hoy vuelve a competir por la Benito Juárez, y ahí en las entrevistas, cualquiera si le googlea las va a encontrar, y había el debate y Jorge Romero argumentaba que bueno, es que como esto lo decidía tal oficina y tal otro, y bueno, la delegación en ese momento, pues no eran los que daban la última palabra, digamos, el aval para una construcción, y pues no, ellos no podían decir nada. Lo mismitito dijo Santiago Taboada en esta entrevista que yo les menciono. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque no, señor, justamente lo que nunca vimos los vecinos es una autoridad, que además es una autoridad votada, es decir, es representante popular, no es una cuestión solo administrativa. Nunca lo vimos, en todo caso, ponerse del lado de los vecinos y caminar junto con los vecinos en contra de ese que es el cartel inmobiliario, que obviamente no se iba a poner enfrente porque son los dignos representantes. Entonces, esto que vemos en la fiscalía y otras cosas que obviamente son muy respetables, para mí fue impresionante cuando la fiscalía decidió ir y abrir el caso de la joven asesinada en la Ciudad de México y llevada a Morelos, y que después se atreviera el gobierno de la Ciudad de México, en voz de Claudia Sheinbaum, mis respetos, digamos, abrir y decir: ese fiscal de Morelos está siendo cómplice y sabemos bien que esa trama siguió. Entonces, hay como actos muy luminosos, realmente muy honrosos, y que yo creo que es parte de lo que nosotros vemos como una luz de esperanza, ¿no? Un cambio en el que, mira, una funcionaria puede actuar de manera decente, o sea, ¿cómo, no? Pero, por eso digo lo del terremoto, porque tuvo que actuar hasta que en un momento, pues ya la evidencia ya no hacía posible que no actuaran, vamos, ¿no? Ya era imposible que no actuaran. Obviamente decidieron seguir el caso, eso yo lo respeto mucho. Pero también recuerdo, y acuérdense todos ustedes conmigo, esto de cuando el tema de Yasmín Esquivel, la juez de la Suprema Corte, ¿no? Sí es juez, ¿no? Que justo ahí hubo una declaración de la fiscalía y de inmediato Ernestina Godoy salió a decir: a ver, aquí no fui yo, ahora sí que no fui yo, sino hubo el típico que en ese fin de semana la declaración exculpando a Yasmín Esquivel. Lo que quiero decir es cómo una fiscalía no es una persona. Es un aparato en el cual de repente alguien pues se atreve a hablar a nombre de la fiscalía y exonerar o perdonar o hablar a nombre y a favor de, en este caso, ese capítulo de la ministra Yasmín Esquivel. Y que obviamente ensuciaba la imagen de la fiscalía como avalando algo que pues todavía estaba en proceso y en todo caso seguirá en proceso. Pero sí me parece que ahí es donde el tema de la fiscal, y ahora si vamos a la senaduría, pues mira, parece ser esto que los premios de consolación, lo cual a mí tampoco creen que me gusta mucho, porque tendrían que ser cargos de representación popular donde los votemos, porque seguramente, digo, y lo entendería yo en este contexto político, pues será una plurinominal, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que pase automático. Pero en este caso, pues obviamente abre una cloaca que es maravillosa. Es maravillosa porque nosotros nos hemos enfocado a estos personajes emblemáticos del cartel inmobiliario, estos chavos acá, ¿no? Muy chavos pa'lante, en su momento muy jóvenes, ya no lo son tanto, pero que claramente
son parte de, y la cabeza visible del cartel inmobiliario, no solo en la Benito Juárez, ¿eh? Esta es una cosa que hay también que decirlo, esto está en toda la ciudad, pero con mucha dirección y con mucha obviedad en la Benito Juárez. Pero no se nos olvide que para hablar de cartel inmobiliario tienes que hablar de jueces, de notarios, y todo ese grupo está atrás de toda esta trama, y yo creo que la oportunidad, al haber movido a la fiscal con el nombre de Ernestina Godoy de ahí, lo único que va a hacer es que entre otra pieza, y bueno, yo estaba preguntando a varias personas cuál es el procedimiento legal que sigue ahora, ¿no? ¿Quién la deja? ¿O quién es quien entra a sustituirla? Bueno, que queda un encargado de despacho, y esto puede alargar muchísimo el proceso, porque claro, al final tienen que votarlo, tiene que pasar por el Congreso, y en última instancia el jefe de gobierno pues ya da el nombramiento, ¿no? Martí Batres. Pero va a ser una pugna muy interesante, incluso los nombres, porque acuérdense de una cosa, más allá de toda la pugna que pueda haber, en el caso de la Ciudad de México sí está más profesionalizado el hecho de los cargos, ¿no? Obviamente debe haber una corrupción tremenda y debe haber un nepotismo y debe haber muchas cosas, pero hay desde hace muchos años, esto no se lo vamos a atribuir a ningún personaje en concreto, hay toda una carrera bastante más profesionalizada, incluso el tema de las notarías, la entrega de notarías no es porque pues mi cuate, mi amigo, al estilo Estado de México, ¿no? Un día antes de salir, sí hay todo un procedimiento un poquitito menos corrupto de lo que vemos en otras partes. Entonces, esto va a ser muy fuerte, Violeta, Edu, Ernesto, porque al final de cuentas vamos a ver una pugna y un debate que no le va a dar tregua a este cartel inmobiliario, y yo sí se los digo. A mí me gustaría que hablemos en algún momento de eso específicamente, Violeta, porque hay gente que ahorita, no, Taboada, y hay que recordárselo. Si Taboada no se acuerda, hay que preguntarle dónde estaba, porque los que hemos estado aquí los últimos 10 años, los últimos 15 años, lo tenemos clarísimo. Y vámonos con la lista de los jefes, delegados y ahora alcaldes, bueno, alcaldes apenas con él, pero que obviamente tienen además un vínculo político y un compromiso político, bueno, porque han gobernado una alcaldía que les ha dado su aval, pero eso no quiere decir que la gente sea estúpida, perdón. E incluso los que podrían votar por ellos, por razones que tienen que ver con que no les gusta a los otros o lo que sea, pero tampoco son estúpidos y que dejen de tratarlos así, ¿no? Porque ahora sí que me pongo del lado de los vecinos opositores y diciendo, ok, puede ser por ahí la cosa, pero tampoco rebajar tanto el nivel del debate, porque esto, créeme que va a abrir una cloaca muy interesante, y yo no veo por qué Morena sigue teniendo que mantener tanta secrecía, cuidado, discreción, cuando ellos han actuado de una manera vil. Y déjenme agregar una cosita, porque después me voy a tener que ir prontito y no lo quiero dejar de decir. Yo ayer hice un seguimiento de cómo se hablaba de este tema, igual que lo seguro, por lo que oigo a Edu lo hizo, en los medios de comunicación. Y bueno, obviamente se hablaba mucho el cartel inmobiliario, y bueno, evidentemente la pugna política y si tienes o no los votos, que también eso es la parte interesante de ver cómo funcionan las democracias en términos de lo electoral, ¿no? Cuando oí en la noche esta discusión en primer plano en el Canal 11, de veras me impresionó lo patético que puede llegar el uso de la información, ahora sí que del lado que uno quiera. Ni siquiera mencionaron cartel inmobiliario. Y tenían muchos argumentos que yo reconozco algunos, ¿no? Tú misma así empezó la pregunta. ¿Qué opinas de que empiece el golpeteo con que si el plagio o no plagio? Pues ya te empiezan a poner, ¿no? Tus palomitas de qué está bien, qué está mal. Bueno, pues todos tienen historia, y a ver, ahora sí que tu historia es quien te tiene que avalar en esta vida. Pero lo impresionante en el manejo mediático, ni siquiera mencionaron que era un temilla que está ahí volando como una de las pugnas que está detrás de esta discusión de la no elección de Ernestina Godoy, más allá del personaje incluso, ¿no? Entonces sí me quedé como la evidencia casi de primer nivel, Parvulitos 1 de las fake news, o no de las fake, del manejo, digamos, tergiversado, revuelto de los medios de comunicación cuando omites cierto detalle que es sustancial a lo que estás leyendo en términos de coyuntura política, ¿no?
Gracias, mi querida Leticia. Edurne, nada más te preguntaría sobre este mismo tema de Ernestina Godoy, y porque siento que esa parte también faltó, que pues era más una decisión política más que un balance del trabajo de Ernestina Godoy. ¿Cuál es tu balance, el balance que tú tienes del desempeño de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México? Sí, pues yo la verdad es poco lo que puedo agregar porque justo tengo la misma impresión que Leticia sobre los casos que mencionó y realmente creo que es una buena fiscal, creo que hizo un muy buen trabajo y cuando ves cómo está el tema de las fiscalías y la autonomía que deberían de tener y que no es tal, pues sí mete mucho conflicto y nos invita mucho a pensar sobre qué está pasando allí, ¿no? Porque también hubo un caso donde fue controvertido sobre el caso de la familia o la denuncia de Gertz Manero, de la persona a la que terminó metiendo a la cárcel y que eso empezó por la Fiscalía de la Ciudad de México, que eso fue un poco controvertido también y que metió en apuros a Ernestina Godoy, que es una de las cosas que se le critica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay algo de verdad en esa crítica sobre la relación entre la Fiscalía con el gobierno de la Ciudad de México y que todavía tenemos mucho que trabajar, pero con las fiscalías en general, en esa independencia, pero sobre todo en nosotros hacer cada vez una exigencia y una denuncia más fuerte sobre la posición de las fiscalías y el papel que deben de jugar. Yo creo que en el fondo hay un tema allí muy importante, o sea que este caso se analiza en sí mismo y podemos encontrar un montón de elementos y de relaciones entre la fiscal y las distintas posiciones políticas que hay, principalmente a partir del caso del cartel inmobiliario, que es donde más les pegó, y también lo que mencionaba Violeta, sobre todo el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y toda esa, o sea, que es todavía más escandaloso, ¿no? Porque además casi ni se habla de eso, pero sí detrás hay unas tensiones, como intento de fragmentar estas redes, porque son, de pronto el tema de la palabra cártel, es bien importante cómo se empieza a utilizar cada vez más en este entramado de redes de poder económico y político, o político entre un poder y otro. O sea, hay todavía una maraña de procesos de corrupción que tenemos que romper. Entonces yo creo que allí hay un balance pues no sé, claroscuros, como tú lo llamas, y que sí creo que es importante ver. Ahora, adicionalmente, y no sé si con eso contesto a tu pregunta, pero adicionalmente yo quería comentar algo más, y tiene que ver con las diputadas de la Ciudad de México del PRI que no votaron por Ernestina, no ratificar a Ernestina Godoy, y que ayer Alito, tú nos mandabas una nota y que circuló en varios medios, que no votaron por no ratificar a Ernestina Godoy y que Alito Moreno dijo que las iba a expulsar, ¿no? Son interesantes estos perfiles porque Mónica Fernández César, ella se destapó para la jefatura de la Ciudad de México y al final no tuvo pues ninguna injerencia en el proceso, y que nuevamente nos invita a reflexionar sobre esos procesos de intento democrático dentro del PRI y del PAN, y que pues, digo, como lo vimos en la elección de Xochitl Gálvez, que pues al final terminaron por romper sus propios procesos. Entonces allí todavía hay una lucha interna, ¿no? De quienes están quedando con Alito y quienes no. Ahí habría que profundizar más en ese tema. Y el otro caso, que es el de Wesley Chantal Jiménez, que ella es suplente de Silvia Sánchez Barrios. Yo no la tenía en el radar, pero ella es hija de Alejandra Barrios, que es una lideresa. Ahí es donde me brincó, porque el nombre de Barrios en, pues las últimas décadas del siglo pasado, ¿verdad? Era un nombre importante, pues ella es lideresa de ambulantes en la Ciudad de México. Entonces ahí estaría interesante preguntarnos cómo se va a reconfigurar todos estos intereses del PRI, del PAN, con todos estos cambios que hay hacia Morena, y o sea, ¿por qué decidieron no votar
por la no ratificación, cuando justo lo que dicen en algunas de las noticias es que lo que ellas habían estado en las reuniones y habían decidido unánimemente votar y al final cambiaron de parecer. Entonces yo creo que ahí todavía hay más temas interesantes que se van a ir destapando de este orden político, ¿no? Y finalmente lo que decía Leti de los medios de comunicación, sí creo que es bien importante cómo lo manejaron, porque efectivamente hay claramente dos lecturas, ¿no? La del cártel inmobiliario, que tiene que ver con los medios de comunicación pues más cercanos a lo que nosotros leemos, y lo que se dijo también en los medios de oposición, o digo, ahora me ganó Leti de estudiosita con el primer plano, porque yo ahí ya no me fui a escuchar mucho a los opositores en esta ocasión, pero ya estoy cargando pila otra vez. Pero lo que sí es cierto también es hasta qué punto ellos están capitalizando su triunfo de que no ratificaron a Ernestina Godoy como algo que a lo mejor no tiene tanta relevancia. Y lo otro que quería resaltar, que dijo Leti también, es la importancia de la representación en el Senado, y eso creo que no debemos quitarlo del renglón, lo hemos dicho varias veces en esta mesa, y es bien importante que nuestros funcionarios lleguen como lleguen y tengan siempre también todavía resaltemos la importancia de la representación popular. Y ya, y no sé si contesté esto. Muchas gracias, Edurne. Leti, pues ya sabemos que te tienes que ir y nos gustaría conocer tu visión sobre lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo este año 2024 electoral, que ya tuvimos una mesa también aquí muy interesante con las periodistas de un balance del mundo entero, de cómo prácticamente la mitad del mundo tendrá un proceso electoral este año para presidente. Y bueno, pues evaluarlo desde aquí, desde México. Leti, así es que te damos la palabra. Nada más una situación, esto de invitar a Ernestina al Senado, bueno, también López Obrador ha señalado pues que puede ella ser incorporada a cualquier parte de su gabinete donde ella quiera, ¿no? Entonces también esa es otra situación que ya está corriendo. Adelante, Leti. No, pues obviamente la tienen que arropar, eso es obvio, porque además justo esto es político, no es, a veces desafortunadamente creemos que la justicia pues tendría que ver o por qué no votar por alguien que dio resultados, pues porque finalmente esto es de puntos y de votos y de poder cantar un triunfo que, insisto, creo que es pírrico y que se les va a regresar como boomerang, a mí me parece. Bueno, pues miren, el escenario electoral yo creo que tenemos un año fascinante. La mesa que mencionas fue interesantísima, yo me la eché 2 veces porque realmente, bueno, hicieron este panorama, yo los invito a verla con el tiempo debido porque es larguita, pero sí me parece que justo en México vamos a tener una elección siempre, la más grande, bueno, pues sí, porque cada año además somos más en términos demográficos, pero este año pues vienen como muchas cosas innovadoras que tal vez nada más sumando el hecho de que las elecciones en el extranjero que van a llevarse a cabo, y en ese sentido también hacer y aprovechar a hacer un llamado a que por favor quienes no se han credencializado o quienes no se han dado de alta en el padrón electoral desde el extranjero, es una oportunidad histórica de hacerlo y sería uno de las cerecitas del pastel en el sentido de, pues, formas y novedades, ¿no? De la votación en un país como el nuestro, que ha peleado muchísimo por temas como este. Y también en ese sentido, pues poder ver que se están empezando a reconfigurar escenarios locales muy duros, muy controversiales. Sabemos muy bien que en cada entidad de repente te brincan los chapulines por todos lados, ¿no? Entonces estamos así, pero que eso también habla de cómo lo que ha sido un movimiento político, Morena, pues se va consolidando para bien y para mal, y que frente a una no oposición clara, porque es una oposición que no se atreve a postular lo que opina. Si dijeran lo que piensan, pues obviamente están en el escenario antagónico a lo que se esperaría de un México que empiece a avanzar hacia un rumbo pues con más justicia y menos desigualdad. Entonces, venir a decir, por ejemplo, ¿no? En su momento, Xóchitl Gálvez, me acuerdo que cuando se presentó el tema de las 40 horas de jornada laboral, que en otros países están discutiendo las 35, por cierto, pero que se discute y se volverá a abrir ese debate que retomaremos en breve. Bueno, ella decía, no es tiempo de hablar de eso. O sea, no, ¿me entienden? Es como mucho esta visión, la empresarial, que incluso ha cambiado su visión para negociar y ver cómo salir menos afectado, y al final no se nos olvide.
México sigue siendo, de toda la larga lista de América Latina, donde habrá varios procesos electorales bien interesantes, el país que menos recaudación tiene. Entonces todavía hay un margen de moverle para obtener recursos para muchas cosas. Bueno, elecciones importantes, obviamente, no me voy a las elecciones porque ya está ese programa maravilloso, pero sí quiero, para ir cerrando, dejar un punto que va a ser para nosotros fundamental, de veras, véanlo. Y bueno, seguro Rompimiento lo va a cubrir de una manera espectacular, la toma de poder de Arévalo en Guatemala. Yo creo que eso es de esas que se me enchina la piel porque a pesar de todo lo que pasó en Guatemala, a pesar de ahí sí que el cartel de la toga, que ha hecho una política muy dura, muy directa para en su momento bajar incluso al partido Semilla, que con el que ganó Arévalo y todo su grupo, bueno, ahí quien más defendió y quien salió a dar la cara y el cuerpo para que esto avanzara y tener un presidente electo por la mayoría, 60% de los votos a favor, ojo, fue la población indígena fundamentalmente. De veras se me eriza la piel de la felicidad y de la alegría que haya cambios que no son magia, no son contundentes, al siguiente día lo sabemos bien, no va a cambiar la situación, pero el simple hecho de que haya esperanza, de que algo se mueve, me parece que nos pinta, mira, ya no me fui dato por dato porque no lo puedo hacer, pero nos pinta un escenario promisorio en el sentido de decir, apostar por la democracia vale la pena. Y déjame hacer un anuncio ya de despedidita, Violeta, porque está abierta la convocatoria para las maestrías y doctorados en el Instituto Mora y, bueno, la de maestría en Sociología Política, que es la que traigo acá, los invita a que echen ojo, ven la página del Mora, yo traigo aquí mis folletos. Yo quiero cursarla, Leti. Puede haber gente interesada en cursarla y es una maestría, son las maestrías de los programas apoyados por el CONACYT, que estamos en el padrón de estos de excelencia, cosas muy, muy así, muy elegantes, pero échenle ojo, creo que es una buena opción para quienes están concluyendo una licenciatura ahora o hace tiempo y les podría interesar las maestrías o los doctorados que también tenemos. Y agradezco, perdón el espacio del anuncio, pero sí me parecía importante que el tipo de público que sigue este programa también sepa que esta convocatoria está por vencerse dentro de un mes. Todavía hay muy buen tiempo, tranquilos, pero vayan y échenle ojo. Eso. Leticia, ¿es convocatoria para maestrías? Maestrías y doctorados en Sociología Política, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Historia Contemporánea y Estudios Regionales. Y la del doctorado en Cooperación, en Estudios del Desarrollo y en Historia Contemporánea. Bueno, le estamos pegando ahorita la liga. Entramos ya tenemos aquí el link de la página del Instituto Mora. Entonces le estamos pegando para que usted, si está interesado, pues ojalá se anime, porque además el Instituto Mora pues tiene siempre un gran prestigio, que es un instituto que respetamos, admiramos mucho. Hay muchas compañeras y compañeros como Leticia que hacen un trabajo invaluable, y así que si tiene usted chance, pues ahí está la convocatoria, ahí está el anuncio de Leticia Calderón. Y Leticia, pues te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas a ustedes, abrazotes y a lo mejor nos vemos en persona en breve. Así que, órale. Beso grande. Bye. Órale, gracias. Bye, Leti. Chao. Y pues sí, todos ahí entonces pendientes del Instituto Mora, Leti, que te digo, hacer un segundo o tercero, ¿no? Porque creo que Edurne ya está en el proceso de su maestría también, una segunda maestría. Así es que, pues eso será interesante, Ernesto. A ver, eso de que ya está en el paso de la maestría, pues nos tiene que contar aquí también Edurne, si anda ya también en esos pasos o no. Pero ahí se está abriendo una chance por lo que estamos viendo con Leti, Edurne. Pues en esas ando, ya les contaré en su momento. Nada más de broma, no para abrirlo, pero nada de... Empecé a sudar de responsabilidad. Ya, pues mi querida Edurne, también para ir cerrando un poco esta mesa de análisis, si tienes también algún comentario, una reflexión adicional que hacer también para la audiencia, pues en este arranque del año 2024, donde vienen pues las elecciones
a todo lo que dan y con grandes desafíos, además, que tienen que ver, pues, a ver qué candidatos son los que van a colocar los partidos políticos. Y claro, el centro de la atención está en las y los candidatos que vaya a elegir el partido Morena. Sí, yo, bueno, igual que Leti, también vi esa mesa como 2 o 3 veces porque estuvo buenísima, porque además también creo que es como esas pocas veces que puedes hablar de este nivel personal y político al mismo tiempo, y ese balance me pareció bien interesante. También el dato que daba Luisa de la cantidad de países en el mundo que van a estar en proceso electoral este año, en distintos niveles, me pareció bien interesante. Y pues la verdad es que en lo internacional hay muchas dificultades, ¿no? Lo que está ocurriendo en Gaza y cómo empieza a escalar y que de pronto parece que va a crecer a grandes dimensiones. A mí eso me tiene muy preocupada, por ejemplo, y sí creo que es algo a lo que tenemos que darle seguimiento, pero pues vamos a ver cómo se acomoda. Y yo, a diferencia de Leti en el tema de la democracia, yo lo quería plantear de otra manera, porque hace unos días en la Rosca de Reyes, un amigo me decía que si no estábamos presenciando el final de la democracia, ¿no? Exactamente en el otro posicionamiento de Leti de optimismo y demás, a mí me dejó mucho haciéndome una pregunta sobre eh, qué estamos viviendo de la democracia, ¿no? En qué posición estamos en este proceso, pues, histórico de larga dimensión, y hasta dónde va a llegar y de dónde venimos. Creo que es interesante ver cómo en esta nueva ola de la izquierda en el gobierno, pues hay todavía muchísimas batallas que librar. Que AMLO haya logrado terminar su gobierno, de entrada, pues es un indicador interesante, y habrá ahí un balance de cosas buenas y malas que revisar, pero yo creo que ahí más bien la pregunta no sería sobre el optimismo, sino qué vamos a ver sobre la democracia en los próximos años y en los próximos meses. Yo creo que sí es un tema interesante, porque para unos parece una forma de gobierno pues prácticamente desgastada, ¿no? Y para otros apenas es una oportunidad que, que fortalecer, ¿no? Que yo pienso, como me dicen en las redes, que soy muy optimista. Yo pienso que vamos hacia otra situación, pero que es interesante ver qué va a pasar, ¿no? Yo no lo sé. Y nada más para cerrar, me preguntaban que qué libro tenía yo aquí atrás, me preguntaba Claudia de Lara. Nada más les quiero enseñar rápidamente, es un facsimilar que se llama Cartilla de Liberación Proletaria, que me regaló una amiga. Este es el librito que tengo atrás, y que es una belleza porque es tal cual del cardenismo, eh, para educar a los trabajadores, ¿no? Obreros. Y hablando de la nueva escuela mexicana y que si es socialista o no, pues aquí hubo un intento de escuela socialista que mucha gente está estudiando, y que estaría interesante hablar de eso también, ¿no? Porque sí creo, como dice el doctor Gatell, que tenemos que radicalizar a nuestra izquierda. Eso es. Y sí, quería decir algo más, que en aquellas primeras mesas, una de las cosas que yo decía era que, bueno, además de estudiar un montón, que tenemos que hacerle preguntas siempre a nuestra disciplina, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que para mí ha sido muy importante este año, no buscar en las disciplinas respuestas, sino más bien hacerle preguntas a nuestras disciplinas, a los que estudiaron economía, historia, sociología, antropología, física, ¿qué podemos tomar de nuestras disciplinas para entender la realidad? Porque si bien están todas estas maestrías, yo creo que la audiencia que tiene Rompeviento pues es también maestra y doctora en el conocimiento de la vida pública, desde sus lugares, ¿no? Entonces creo que también rescatar esos saberes es muy importante. Y ya.
Muchas gracias, querida Edurne. Pues sí, además muchas personas de la audiencia, de la querida audiencia, también son de espacios académicos, ¿no? Esa es una situación que hemos visto y que lo vemos permanentemente en los comentarios que nos hacen, ¿no? De varias universidades, de varias partes del país y bueno, y en algunas partes del mundo, ¿no? El fin de semana nos dio mucho gusto que Ernesto y yo andábamos ahí por tierra adentro y encontramos a un querido compañero, también seguidor nuestro, que estaba haciendo su doctorado en física, ¿no? Y que venía, justo estaba ahí en tierra adentro, pues como parte del seguimiento que da pues a este espacio y estaba haciendo su doctorado en Austria, ¿verdad? Australia. En Australia. Australia, en física. Y así nos pasa, ¿no? Varios compañeros, otro compañero también que estaba haciendo su doctorado en Polonia y que también llegó ahí al tierra adentro. O sea, es decir, nos siguen de varias partes del mundo. Y esto que tú dices, Edurne, y también desde varias comunidades y pueblos, y que también ahí hay la construcción de saberes realmente extraordinarios y riquísimos, y que también eso nos parece que es parte de nuestra riqueza aquí en Rompeviento TV. Así es que bueno, pues celebramos ambos espacios que nos parecen fundamentales. Pues Edurne Uriarte, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades y muchas gracias por nuestro primer aniversario, así que pues que vengan muchos más y pues ya la siguiente semana, conociendo a Edurne, se va a meter a empaparse de todo lo que se perdió en el cierre de año y para el siguiente pues ya vendrá ahí también con todas las hojas estudiadas y como el agente S5 así. Así es, a estudiar todos. Gracias, Edurne. Fuerte abrazo. Abrazo, Cuídense, un gusto verlos. Chao, chao. igualmente, gracias. Bye. Pues, Violeta, pues sí, ha sido todo un tema de Ernestina Godoy y como bien señalabas, el presidente López Obrador le abrió las puertas a donde quisiera y además ya Claudia Sheinbaum le está planteando esta senaduría y además de que Ernestina Godoy pues también es considerada también como con una alta posibilidad de que se incorpore en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Ya veremos qué es lo que sucede en eso, ya estaremos viéndolo más adelante. Por lo pronto son también algunos rumores que han estado saliendo y que este cargo que le ofrece para senadora, pues quedaría como senadora, con toda certeza ella sería la candidata, sea plurinominal, uninominal, pero seguro que si ella dice que sí, seguro que ella sería, pero que ya estando en el Senado posiblemente pediría un permiso porque habría una invitación de Claudia Sheinbaum para que se incorpore también a algún cargo de su administración.